Empiece a grabar y ustedes hayan autorizado la grabación. Sí, señor. Creo que ya. Listo. Entonces ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, vamos a presentarte el resumen del caso, los aspectos más relevantes. Entonces, un hombre de 24 años que consulta el 24 de abril por un cuadro clínico de 15 días de evolución, en donde predomina pues la focalización de tipo motor con hemiparesia izquierda y la aparición de unos movimientos involuntarios que fueron pues interpretados en el contexto de unas crisis focales simples y asociado a cefalea de intensidad 6/10 y se hizo pues objetivo al examen físico, efectivamente una hemiparesia izquierda al ingreso 3/5. En los antecedentes, sin ningún antecedente patológico pues de importancia, pero se identificaron factores de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas y pues su preferencia sexual con riesgo por uso ocasional de preservativo. Se toma una imagen, pues una tomografía inicial, pues que mostró una lesión ocupante pues de espacio asociada a gran edema vasogénico y una resonancia magnética que efectivamente sugería un proceso como sólido subcortical y parietal derecho asociado también a importante edema vasogénico, con otra imagen que aparentaba ser micronodular en región temporal frontal bilateral. Y pues en primera instancia se sospecharon procesos granulomatosos y en segundo pues la posibilidad de un proceso neoformativo. Respecto a los factores de riesgos, pues se realiza una prueba rápida de VIH que resulta reactiva y una ELISA que resulta en prueba confirmatoria. Entonces, tenemos un líquido cefalorraquídeo que pues ya ustedes lo analizaron, en el cual tenemos una hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. Los resultados adicionales fueron una que reportan en 4.5 para criptococo antígeno negativo, una PCR para tuberculosis que fue no detectada y un cultivo para Mycobacterium tuberculosis que fue negativo. Solicitaron una PCR en líquido cefalorraquídeo para Toxoplasma gondii, sin embargo, pues no hubo un problema con el transporte de la muestra y finalmente no se pudo procesar, pues ya veremos qué implicación igual tendría para el diagnóstico y finalmente pues los anticuerpos que ya también estábamos analizando que son reactivos en 516. Teniendo en cuenta pues todas estas características clínicas, imagenológicas, la disponibilidad pues de los paraclínicos que tenemos hasta ahora, la primera posibilidad pues se considera que es una toxoplasmosis cerebral. En el caso de este paciente, entonces se consideró iniciar el tratamiento empírico como estrategia diagnóstica dada pues la alta probabilidad de la primera sospecha diagnóstica y este paciente pues inició esta estrategia de tratamiento empírico el 29 de abril. Entonces, aquí tenemos pues la serie de imágenes que habíamos revisado previamente al iniciar pues la sospecha diagnóstica del análisis del caso y se toma una resonancia magnética de control después de haber iniciado pues estos días del tratamiento, donde ustedes ven aquí pues tengo estos dos de los cortes, donde hubo mejoría significativa pues de las imágenes de la lesión y adicionalmente el paciente para el día 14 ya presenta resolución completa de la clínica neurológica. Adicionalmente, pues respecto al conteo de CD4, el resultado del conteo fue de 84 células y se considera un diagnóstico de una toxoplasmosis cerebral. Entonces, la toxoplasmosis cerebral pues es una infección a nivel del sistema nervioso central por un parásito que es de la familia Sporozoa, del filo pues Sporozoa, al cual también pertenece Plasmodium. Es un parásito intracelular que afecta o infecta mamíferos, en general vertebrados, tanto domésticos como salvajes, aves y por supuesto también al ser humano. Habrán tres formas parasitarias pues más importantes para considerar en el ciclo de la infección, que son los ooquistes, que representan pues la fase de la reproducción sexual y van a contener las formas infectantes de los esporozoitos que estarán, digamos que predominantemente en el intestino de los felinos que están infectados y que van a producir la contaminación con esos esporozoitos ya maduros infectantes de agua, de vegetales o de frutas, que sería una de las formas en las cuales resulta infectado el ser humano.
los taquizoitos, que serán una forma de reproducción asexual durante la infección aguda, que es una forma de reproducción rápida, y el quiste tisular, que representa también otra forma de reproducción asexual, pero más lenta, y que van a contener pues los bradizoitos, que son la tercera forma parasitaria, que están predominantemente pues en tejido muscular. Esos quistes tisulares que están en carne cruda, predominantemente de cordero y de cerdo, pues son la otra forma más frecuente con la que se infecta el ser humano. Otras formas menos frecuentes son a través de trasplante, a través de transfusión o a través de agujas. Recordando un poco pues el ciclo parasitario, entonces empezamos por el felino, que es el gato, pues es el hospedero definitivo, se infecta por comer pues carne contaminada de roedores, que específicamente está contaminada con los quistes que contienen los bradizoitos, y inicia todo pues un proceso de maduración, el proceso de reproducción sexual que se hace a nivel una fase intestinal y una fase extraintestinal, que finalmente a través de las heces pues va a eliminar estos ooquistes que van a tener que madurar en el ambiente de 3 a 4 días para convertirse en esos ooquistes que contienen los esporozoitos infectantes y que en el ambiente pues pueden estar viables hasta más de un año. Entonces, como decíamos, son la forma que puede ser una de las formas infectantes, que luego pues maduran a los taquizoitos, que son los que van a producir una forma invasora en el intestino delgado pues, del ser humano, la forma de reproducción rápida y posteriormente los quistes que se van a formar a nivel de los tejidos. Entonces, las formas clásicas de infección pues son la forma ocular, la forma congénita a través de infección transplacentaria y la forma cerebral. En los pacientes pues, que desarrollan una encefalitis por toxoplasma y que son pacientes inmunosuprimidos, ya no en forma aguda, efectivamente la forma más frecuente se considera que es la reactivación de una infección latente, y estos quistes predominantemente pues están ubicados a nivel de tejido cerebral, a nivel de tejido muscular, específicamente músculo esquelético y músculo cardíaco, que son pues células que tienen un recambio bajo, por lo que pueden estar durante más tiempo los parásitos en su forma de quiste. Y en estas formas de quistes es cuando los otros animales o el ser humano pues se convierten en un hospedero de tipo intermediario. Entonces, para destacar acá, pues habrá estas dos formas más representativas, serán las formas de representación de la infección latente, la presencia de los bradizoitos, y la forma de infección aguda, la representación, los taquizoitos. Respecto a la epidemiología, pues estos datos son de Estados Unidos, ya del 2012, pero la segunda, digamos, presentación más frecuente es el compromiso cerebral. Y respecto a la seroprevalencia con los IgG, pues efectivamente esto tiene una seroprevalencia en general alta, y esto varía según la región. Entonces, para Estados Unidos de un 11%, para África un 60.7%, Suramérica y el Caribe en general un 49.1% y Europa Oriental y Asia 25.1%. Esa cero prevalencia está directamente relacionada con algunos factores, dentro de los que destacan pues el estatus socioeconómico, los países de más bajos ingresos, el estilo de vida y el predominio de viviendas en áreas rurales, la proximidad a los gatos y pues a las arenas de gato que estén contaminadas, y las otras son la calidad y la fuente de agua potable, por lo que estas características realmente tienen un impacto importante en salud pública, porque la toxoplasmosis sigue teniendo pues o representando una carga importante de la enfermedad, además de tener la posibilidad de generar esa infección latente con posible reactivación en los pacientes inmunosuprimidos. Respecto a los pacientes inmunosuprimidos, aquellos con más riesgo de presentar la reactivación, que puede representar una infección severa o mortal, pues son las personas que viven con VIH, que efectivamente tienen un riesgo pues aumentado. Son, digamos, la segunda infección más frecuente en sistema nervioso central en los pacientes con VIH. Yo encontré pues que el riesgo se incrementaba a partir del recuento de CD4 por debajo de 200, pero un riesgo mucho más alto pues por debajo de 50, y especialmente en los pacientes que no han iniciado terapia antirretroviral y que se encuentran sin tratamiento o, bueno, sin profilaxis para neumocistosis pulmonar.
Algunos datos pues de Canadá, de datos de coinfección alta del 40%, de carga pues a nivel de hospitalizaciones, de mortalidad por toxoplasma en pacientes que viven con VIH, y este también es de la cero prevalencia de los pacientes con VIH, que recoge pues varios datos de diferentes países, con una IgG de un 44.22% y una IgM de 3.24 y con estudio molecular del 26.22. Entonces sería pues la causa más común de lesión expansiva cerebral en VIH para tenerlo en cuenta. Respecto a Colombia, pues encontré que en los pacientes con VIH hay una cero prevalencia de esos anticuerpos entre un 60 y un 63%. Sigue siendo una complicación bastante frecuente en este grupo de pacientes, y en una gran proporción de estos pacientes llega a ser una enfermedad pues, definitoria de SIDA en el momento de la consulta, y en el caso de las mujeres embarazadas esa cero prevalencia va entre un 45 y un 50%, que es una población que frecuentemente tiene pues los estudios de IgG. Esto es, pues, es un mapa que pues encontré también en esta revisión, en donde ellos revisan todos los reportes de casos que están debidamente documentados y pues comentados en la literatura, reportados en la literatura para Colombia. Entonces en la literatura 6.969 casos, y incluso en las áreas urbanas pues son las que más reportan, 6.525 con 444, y pues siendo una enfermedad pues también relacionada con los animales, pues también anotan los reportes de casos que se han hecho también con toxoplasmosis en animales. Y esto es una serie pues de unos pacientes, esto es Colombia también, pero es específicamente el Huila entre el 2007 y el 2012, donde ellos pues anotan cuáles fueron pues las infecciones oportunistas que encontraron más frecuentemente en estos pacientes, y pues toxoplasma fue la primera. Como hicieron el diagnóstico la gran mayoría, 86% a través de las imágenes y solo un 8% por PCR, y 95% ya hacer la documentación del caso. Aquí está pues las otras posibilidades, y también cuáles fueron las características de los pacientes a los cuales se les hizo el diagnóstico de infección de nuevo por VIH. En el momento pues de la presentación del cuadro clínico, y cómo estaba pues el recuento de los CD4, que era algo que se discutía previamente. Entonces pues realmente son poquitos pacientes, pero de estos 7 pacientes, entonces estos pacientes tenían un recuento menor de 50, estos 3 un recuento entre 50 y 199, 2 entre 249 y 499 para solamente un caso de toxoplasmosis cerebral, y por encima de 500 pues candidiasis de mucosa e histoplasmosis pulmonar. Bueno, respecto a la fisiopatología, entonces, como habíamos dicho inicialmente, pues llegan a intestino delgado, ahí las formas infectantes se convierten en los taquizoitos, que son las formas invasoras que van a proliferar, van a producir la invasión a nivel del epitelio intestinal, utilizando las células dendríticas inicialmente como un nicho parasitario, lo que les va a permitir pues hacer la migración a diferentes órganos y tejidos. Ya a nivel cerebral van a utilizar pues la llegada a través de los capilares cerebrales, y van a utilizar un sistema de transferencia transcelular para poder invadir el tejido cerebral, utilizando pues las células blancas, los monocitos como transportadores macrófagos, y a estas células dendríticas, entonces ingresando pues al cerebro con un ataque pues de tipo que se denomina pues de tipo caballo de Troya. Las células pues que son preferidas por el toxoplasma son las neuronas, porque tienen una baja respuesta inmunitaria contra los parásitos, y en el paciente que es inmunocompetente este compromiso pues del parénquima cerebral va a estar determinado en realidad por un equilibrio, o más bien controlado por un equilibrio de la respuesta antiparasitaria TH1 y las respuestas antiinflamatorias neuroprotectoras, que van a determinar una infección latente. Vemos que es fundamental para que esa latencia permanezca, si es que llega al sistema nervioso central, que exista una eficiente inmunidad celular, y también el papel pues, del interferón gamma. Y en el caso tal en el que tengamos deficiencia por alguna razón de la inmunidad celular y el papel del interferón gamma, entonces se presentaría pues, la reactivación de la infección.
Entonces, respecto a la presentación clínica, tenemos que los síntomas pues, más frecuentes son cefalea, que va hasta un 93%, las focalizaciones de tipo motor con hemiparesia que van en un 80% y la fiebre que va hasta un 88%. Otros, digamos, menos frecuentes, parálisis de par craneal, ataxia, alteraciones del nivel de conciencia y las convulsiones hasta un 58%. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente, de acuerdo a cómo se presente la clínica, pues se podría sospechar efectivamente la localización pues, de las lesiones. Entonces, teniendo en cuenta que si hubiese compromiso de los ganglios basales, pues tendríamos la representación clínica de los movimientos anormales, la presentación de corea, de balismo o de rigidez, y en pacientes que tienen inmunosupresión severa y que hacen una infección aguda, es más frecuente que presenten una encefalitis difusa o una ventriculitis necrotizante, que son las formas pues, de presentación que representan mayor mortalidad. Entonces, estas características clínicas nos estarían indicando que hay uno o múltiples pues, formaciones inflamatorias cerebrales. Característicamente, pues en la toxoplasmosis, la predilección es por la sustancia gris profunda o por la unión entre la sustancia gris cortical y la sustancia blanca. Entonces aquí pues estamos viendo unas imágenes que son unas imágenes en FLER, en T1, después de la administración de medio de contraste para la imagen A y para la imagen C, donde pues lo que quería mostrarles es donde se ve pues el realce pues que se mencionaba alrededor de la lesión, como el signo de la diana, pues excéntrico, que ya pues vamos a mencionar un poquito más, y ya, y lo otro es observar cómo se ve pues el efecto de masa, aquí con más hipointensidad, y aquí pues de este ladito de los paneles B y D, que son el FLAIR, pues aquí vemos cómo se observa con mayor hiperintensidad, que era lo que veíamos en las imágenes que presentábamos del paciente. Entonces, algunas de las cosas, pues como muy puntuales de las características radiológicas serían localización de las lesiones en unión córtico-subcortical, que era una cosa acá importante. La presencia de 3 o más lesiones es lo que está frecuentemente descrito, pero una sola lesión también puede aparecer por toxoplasma. El realce anular de la lesión con una pared uniforme, que en general son paredes pequeñas de 3 milímetros. La presencia del edema relacionado, que usualmente es un edema marcado, el signo de la diana excéntrico, que era el que veíamos acá, la ausencia de compromiso de cuerpo calloso, epidimo o leptomeninges también ayuda a hacer pues, un diagnóstico diferencial con el linfoma, por ejemplo, primario. Y las lesiones pues, de alta intensidad en T2 en la resonancia, y pues ya en tomografía, si solo se cuenta con eso, pues en general será solamente una lesión de tipo hipodenso. Respecto al diagnóstico de la toxoplasmosis, entonces este algoritmo pues resume, digamos que el abordaje pues actual, en el cual pues hay unos síntomas agudos o subagudos, manifestaciones en este paciente VIH, estas manifestaciones neurológicas que ya hemos identificado. Entonces efectivamente la lesión, la imagen pues de elección, como todos lo mencionaron, es la resonancia magnética, pues como vimos nos permite hacer una caracterización mucho más detallada, pero si no se tuviese la posibilidad de tener resonancia, porque en muchos sitios no está disponible en el servicio de urgencias, entonces de entrada pues se puede contar con una tomografía inicial con o sin contraste para evaluar pues si hay presencia de lesiones expansivas. Entonces, en este caso, digamos que la sospecha inicial pues sería una toxoplasmosis cerebral, y la idea sería hospitalizar pues el paciente para iniciar el tratamiento como parte de la estrategia diagnóstica. Digamos que aquí en el algoritmo sí pues aún se incluye el toxoplasma IgG, que ya veremos algunas consideraciones, y se incluye pues la posibilidad de hacer prueba molecular a nivel de sangre periférica inicialmente, si no se pudiese hacer un método invasivo o una punción lumbar. Entonces, si el diagnóstico es altamente, si tenemos una alta probabilidad de que haya un diagnóstico alternativo diferente a la toxoplasmosis cerebral, lo que tendríamos que hacer efectivamente es
hacer una punción lumbar, y a nivel de la punción lumbar, pues el mejor rendimiento sería hacer una prueba molecular, una PCR para toxoplasma en el líquido cefalorraquídeo. Esta prueba tiene una especificidad del 96 al 100%, pero tiene una sensibilidad que es limitante apenas del 50%, entonces realmente pues tampoco nos descartaría la infección. Y pues si no tenemos una alta probabilidad, entonces evaluaríamos cómo están pues los anticuerpos, digamos, con unas consideraciones adicionales. Si están positivos, pues continuaríamos el tratamiento y se haría el control de la respuesta radiológica 10 a 14 días para evaluar si hay mejoría, y si no hay mejoría, pues entraríamos a hacer pues el algoritmo de los diagnósticos diferenciales con estudios imagenológicos y microbiológicos adicionales. Si fuese negativo y tenemos una sola lesión inicialmente en la tomografía, entonces lo que tendríamos que hacer es enseguida una resonancia magnética de manera obligatoria. Si efectivamente se confirma que es única lesión, lo ideal sería ir a estudios complementarios, y si no es lesión única, entonces iríamos a el tratamiento como estrategia pues, de diagnóstico. Y los diagnósticos diferenciales pues, más importantes serían el linfoma primario del sistema nervioso central, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la infección por micobacterias o tuberculosis, tuberculoma, criptococosis y los abscesos bacterianos. Entonces, respecto al IgG positivo, lo que pasa es que el IgG lo que nos va a sugerir es que este paciente efectivamente tiene un riesgo de toxoplasmosis cerebral, porque pues nos va a indicar infección latente. Pero la falta de seropositividad, o sea, el hecho de que nos salga negativo, pues eso sí nos indicaría que es muy poco probable, o sea, que la utilidad efectivamente pues podría estar ahí en ese escenario. En cambio, para el estudio del anticuerpo de IgM, realmente tiene una utilidad muy limitada para utilizarla para el diagnóstico, por lo que no debería emplearse, sino únicamente el IgG, si se va a utilizar serología. Y el diagnóstico, pues, se realiza pues demostrando, en este caso pues como estábamos viendo, una mejoría clínica, ese sería uno de los escenarios en los que se puede hacer, y radiológica de la terapia empírica que se inició. La terapia empírica pues tiene mejor rendimiento o es más apropiada en los pacientes con VIH que tienen unos recuentos por debajo de 200, que tienen una IgG positiva y que no están recibiendo profilaxis para toxoplasmosis cerebral. Y la PCR nos puede dar más argumentos respaldándonos el posible diagnóstico de la toxoplasmosis cerebral, pero pues la punción lumbar muchas veces no es segura en los pacientes pues, con toxoplasmosis cerebral, debido pues al efecto de masa, entonces muchas veces se limita, al igual que la biopsia cerebral, por tratarse de estudios invasivos. Entonces el tratamiento pues inicial, que es el régimen preferido, es pirimetamina, de acuerdo pues al peso corporal, calculado al peso corporal, más sulfadiazina, más leucovorina. Pero digamos que si no tenemos disponible la pirimetamina, que es algo pues usual en nuestro medio, o si se va a demorar en iniciarse el tratamiento, pues se prefiere utilizar el trimetoprim-sulfamethoxazol como alternativa, en lugar pues de la pirimetamina sulfadiazina. Entonces acá tenemos pues los regímenes alternativos. En el caso de este paciente que evaluamos, pues el régimen que se utilizó fue el alternativo de trimetoprim sulfamethoxazol. El tratamiento pues total de la fase aguda pues de la infección, o de la infección aguda que identificamos, es de 6 semanas, y la duración digamos que se podría prolongar en el caso en el que el paciente tenga respuesta incompleta a las 6 semanas, o respuesta incompleta radiológica, tanto clínica como radiológica. Y los pacientes pues de todas maneras, después del tratamiento de la infección aguda, pues deben ir a continuar una terapia de mantenimiento, dependiendo pues del escenario. Entonces, en este escenario pues de los pacientes con VIH, entonces, ¿cuándo se podría considerar suspender esta terapia crónica de mantenimiento? Entonces, sería los pacientes que tienen resolución pues completa, que se persistan asintomáticos, que tengan ya unos recuentos por encima de 200, y que tengan pues respuesta a su tratamiento antirretroviral, esto durante más de 6 meses. Y en los pacientes, entonces, en cuáles se debería considerar reiniciar como profilaxis secundaria, o reiniciar ese mantenimiento crónico, cuando el conteo de CD4 pues baje por debajo de 200. Y respecto a tratamientos complementarios adicionales, pues los corticoides están indicados solamente cuando hay edema, efecto de masa importante, secundario
secundario a edema importante y pues descontinuar tan pronto como sea posible. Y los anticonvulsivantes únicamente en los pacientes que tienen historia de convulsiones o que hayan presentado las convulsiones durante pues, el periodo del tratamiento agudo, pero no se deben utilizar como profilaxis anticonvulsiva.